Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. También quiero dar un saludo para aquellos que por primera vez están escuchando este episodio devocional. Si aún no eres un hijo de Dios, no eres un creyente, recuerda que tienes la oportunidad de poder acercarte a Jesús. Él está abriendo el camino para que tú te acerques a recibir la salvación. Vamos a leer el día de hoy la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento, pero antes de leer las Sagradas Escrituras vamos a pedir dirección al Señor mediante su Espíritu Santo. Amado Dios, queremos darte gracias en este día que a través de Jesucristo podemos recibir esa libre entrada de poder comunicarnos contigo. Señor, queremos pedir la dirección tuya, la guianza, la motivación a través de tu Espíritu Santo. También que a través de la palabra del Señor podamos ser guiados, enseñados, podamos ser instruidos a fin de poder dar el fruto que tú estás demandando, esos frutos de arrepentimiento por los cuales, Señor, vamos a poder demostrar nuestra posición en Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En este día vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 27. Entonces, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca, en primer lugar, de una identidad. Cuando le hemos recibido, hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido una identidad. Ya no somos hijos del diablo, ya no somos hijos de condenación, ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que ahora somos llamados a la luz. Y esto quiere decir que Dios nos da una nueva posición, una posición en la cual nos convertimos en sus hijos. Y como hijos de Dios tenemos obligaciones, ya que nuestro Dios Padre nos ha adoptado como hijos. Tenemos ahora roles que cumplir, tenemos una obligación que rendirle cuentas a Dios. También al unirnos a Cristo a través del bautismo, hemos quedado revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser bautizados, al haber recibido el bautismo, ahora ya no somos nosotros, sino que Jesucristo nos ha revestido completamente. Entonces hay unos pasos que uno tiene que seguir para acercarse a Dios. El primer paso es el arrepentimiento. Luego está el paso de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. También está el siguiente paso, que es ser bautizado. ¿Por qué? Porque esto va a confirmar precisamente nuestra vocación de fe. Hay muchos en las iglesias, y esto sucede, que están asistiendo a la congregación, están recibiendo de una u otra manera la palabra, están siendo enseñados, incluso hasta discipulados, pero no están tomando la decisión de bautizarse, de ser bautizados. Entonces, esto contraviene en realidad lo que es la voluntad de Dios. Algunos argumentan y dicen que no están preparados para recibir el bautismo porque no se sienten preparados, no se sienten en la disposición o en la capacidad, o no lo sienten, o sienten que todavía no están dispuestos a hacerlo. Pero la palabra de Dios no nos habla, no nos dice que si tenemos que sentir o dejar de sentir. La palabra del Señor da un mandato, dice: arrepentíos, convertíos y ser bautizados para poder recibir el don del Espíritu Santo. Un cristiano, un verdadero cristiano, va a tomar la decisión de ser bautizado, de arrepentirse, de recibir a Jesús y ser bautizado. Y esto va a abrir puertas, porque a través de la obediencia el Espíritu Santo va a poder actuar en la vida de ese creyente.
el Espíritu Santo no va a poder actuar en la vida de una persona que está en desobediencia. Recuerda que ya si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que empezar a obedecer ahora la voluntad de Dios. Se trata ahora de obedecer. Ya no se trata de hacer tu voluntad, sino ahora se trata de hacer lo que Dios ahora considera que es bueno para ti. Por eso es importante que como creyente, como hijo de Dios, entiendas esto, que es muy importante. La identidad que Dios te da de hijo de Dios ahora te pone en una posición en la cual tú tienes que empezar a obedecer cuáles son los pasos que Dios está ya determinando para tu vida. En primer lugar, Dios está mandando a la humanidad a arrepentirse. Esto no es algo opcional, no es una sugerencia, sino que en realidad es un mandato de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte de nadie, el Señor no quiere la condenación de la humanidad, sino que Él quiere que la humanidad se salve. Y ahora, mientras estamos en este tiempo, en este cuerpo y en este espacio de tiempo, estamos todavía digamos en la disposición de acercarnos libremente a Dios, porque aún estamos bajo esa ventana de gracia, bajo ese periodo de tiempo que es de gracia, pero déjame decirte que eso va a terminar en un momento. Dios va a cortar el tiempo de gracia y va a juzgar a la humanidad. Entonces es importante que a través de la fe de Jesús ya entiendas que eres un hijo de Dios, y si no has aceptado todavía a Jesús y no te has arrepentido de tus pecados, simplemente conversa con Dios, acércate y reconoce tu condición, reconoce que has estado alejado, que has estado fuera de Dios, pero ahora que estás tomando la decisión de acercarte a Él, reconociendo tus pecados y también invitándole a tu vida, y tomando inmediatamente también ser consciente de que tienes que ser bautizado. Esto no lo vas a hacer por tu cuenta. Tú tienes que acercarte a una iglesia cristiana, a una iglesia donde se predique la palabra, el evangelio, se predique la buena noticia de salvación, donde se crea en Jesucristo como el Señor y Salvador, que Él resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Es importante que tú te acerques a la iglesia y lo hagas públicamente. Si tienes que arrepentirte, cuando el pastor haga el llamado, acércate públicamente, para que también, así como tú estás recibiendo a Jesús en lo público, así también el Señor te pueda reconocer. Dice que todo aquel que le niega a Jesús en público, Dios también, Jesucristo también lo va a negar. Y es importante saber esto también, que tienes que inmediatamente comenzar a buscar acercarte a Dios y a ser bautizado, a recibir la palabra del Señor en tu corazón, a afirmarte en ella y vivir en la obediencia. Entonces, una vida sin identidad en Cristo es una vida que está destinada a la condenación eterna. Déjame decirte esto. También una persona que no tiene su identidad en Cristo, que no ha recibido a Jesús en su corazón, está viviendo a oscuras y desconoce de dónde viene y hacia dónde va. O sea, hay una carencia de identidad, hay una carencia de sentido y de orientación. Otro punto importante también es que una persona sin identidad en Cristo va a vivir y actuar como un hijo del diablo. Y esto éramos muchos de nosotros. Quien les habla también en un tiempo pasado ignoraba las cosas de Dios, pero por la gracia y misericordia del Señor pude conocer el Evangelio, me presentaron el Evangelio y pude recibirlo en mi corazón, y pude también tomar la decisión de ser bautizado y de perseverar en el camino del Señor. Y una vida sin Cristo también es una vida sin propósito, y es una vida que está rodeada de mucha maldad. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón va a vivir como cizaña, va a vivir en este mundo solamente para satisfacer el deseo de sus sentidos, va a vivir con baja autoestima, va a estar viviendo con inseguridades, depresiones, muchas veces va a ser víctima de la ansiedad, va a tener una conciencia de culpabilidad continua, va a sentir que ese peso de culpa no se va por ninguna forma, va a sentir también mucha inseguridad, y esto va a provocar depresiones, va a provocar que el autoestima esté prácticamente en una situación muy baja. También una persona que no tiene su identidad en Cristo va a vivir en ceguera espiritual. Y va a tratar de imitar a otros, va a intentar ser alguien, va a tratar de imitar
el aparente éxito de otros, va a tratar de imitar lo que otros hacen y no va a tener una identidad clara. También aquella persona que no tiene identidad en Cristo, que está sin Cristo, va a vivir sin el amor verdadero de Dios, va a carecer del amor propio y en consecuencia, como no tiene el amor de Dios en su vida, como tampoco se ama a sí mismo, va a ser imposible amar a los demás. También va a vivir continuamente sin paz, tratando de llenar el vacío. Hay un vacío grande y esto lo hemos experimentado muchos, de los cuales ya ahora estamos en Cristo y sabemos que antes vivíamos en un gran vacío. Las cosas materiales no nos llenaban, las cosas que aparentemente tratábamos de buscar generaban más vacío. A veces muchas personas se refugian en los vicios, se refugian en el alcohol, se refugian en los juegos de azar, se refugian en la infidelidad. Muchas veces cometen pecados tratando de llenar ese vacío, o tratan de buscar de una u otra manera que poder calmar ese hueco, ese vacío que hay en el interior. Y no hay nada ni nadie que pueda llenar, solamente Dios puede llenar ese vacío. Yo quiero animarte, estimado amigo y hermano en Cristo, que te acerques a Dios, que busques recibir su palabra. Y aquellos que quizás de repente no han aceptado a Jesús o no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, quizás no te has bautizado, quizás sigues ahí pensando, esperando una ocasión perfecta, un momento clave para hacerlo, no te engañes. La palabra es para obedecerla. Si el Señor te dice arrepiéntete, hazlo mientras estás a tiempo. Recuerda que mientras aún hay tiempo para recibir salvación, estamos en toda la oportunidad de acercarnos libremente al Señor. Pero Dios ha puesto demandas, ha puesto situaciones por las cuales tienes que obedecer muy por encima de lo que puedas sentir o creer. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Yo quiero animar, si de repente no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, estás haciendo más tu voluntad y no estás teniendo esa identidad de hijo, que te acerques a Dios. Solamente haz esta oración. Yo quiero que tú hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, que he estado viviendo haciendo mi voluntad, y ahora yo he decidido entregarte mi vida por completo. Yo creo que tú viniste a este mundo en forma humana a través de una virgen, y que creciste en este mundo y nos enseñaste el camino y nos formaste, nos indicaste cuáles eran las sendas que teníamos que caminar, pero también que entregaste tu vida por mí, tomaste mi lugar, y por esa razón, Señor, ahora yo te pido que entres en mi corazón. Yo creo que tú entregaste tu vida y que resucitaste al tercer día, y que ahora estás a la diestra del Dios Padre reinando. Yo te invito a morar en mi vida. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te entrego mi corazón para ser libre de toda condenación, y decido tomar el paso siguiente, que es de ser bautizado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a escuchar este consejo y yo te animo a seguir perseverando en el camino del Señor. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien. Si es la primera vez que has hecho esta oración, yo te aconsejo: busca una iglesia cristiana, acércate a una iglesia y conversa con el pastor. Habla con el pastor, dile la decisión que has tomado y que él te va a orientar a que tú puedas seguir los pasos siguientes. Recuerda que Dios demanda una vida de obediencia. Aquellos cristianos que se están reconciliando con el Señor, también yo quiero aconsejarles: congreguen, no dejen de congregar, estén continuamente yendo a la iglesia, porque es importante también tener una relación personal con Dios, pero también importante una vida en comunidad. Que Dios te bendiga, paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales
debajo de este episodio.